¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos para una nueva clase de este curso de Mariología que estamos realizando. Esta ya es nuestra quinta clase y hemos ido avanzando en los distintos temas. El primer tema que nosotros vimos fue una introducción general al misterio de esta Mariología, al misterio de María, lo que significa su presencia en la iglesia y en la vida de Cristo, cómo tiene un lugar privilegiado en la historia de la salvación, y por eso hicimos una introducción general a eso. Y luego tuvimos dos clases bíblicas, donde vimos también cómo en el Antiguo Testamento se indicaba como figura lo que vendría en la Virgen, y luego en el Nuevo Testamento aparece ella explícitamente en distintos momentos de la historia de la salvación, en particular en la infancia de Jesús y luego también en la cruz y en la vida de Jesús. Entonces allí vimos cómo en el misterio de la salvación, en la historia de la salvación, María tiene un lugar muy especial, incluso ya previsto en el Antiguo Testamento y realizado en el Nuevo. Y luego pasamos a el primero de los dogmas, que fue la clase anterior, sobre la maternidad divina. María es la madre de Dios. Explicamos qué significaba ser la madre de Dios, cómo eso se podía realizar, cuál es el sentido que tiene eso y las consecuencias para nosotros. Hoy día entonces queremos avanzar en un nuevo tema y es la virginidad perpetua de María. Este es un dogma también, es una enseñanza fundamental de la fe y que aparece explícitamente en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Lucas, en la concepción virginal de la Virgen, de Jesús por parte de la Virgen. De tal manera que nosotros vamos a estudiar ahora cuál es el significado de esto, cuáles son sus fundamentos bíblicos, cómo la Iglesia fue reflexionando sobre esto y sobre todo cuál es el sentido y la importancia que tiene para nosotros. Por de pronto hay que decir que todo esto tiene un fundamento bíblico y un fundamento cristológico, es decir, esto se entiende en Cristo y desde Cristo. Todo lo que ocurre en María tiene que ver con Dios, porque Dios es el que hace un signo y muestra una enseñanza para nosotros a través de la figura de María. En ese sentido, el nacimiento virginal y la consagración virginal de María está indicando que es Dios el que actuó en ese niño que fue engendrado, fue obra del Espíritu Santo, y que María se consagró totalmente a esa obra que la había hecho madre, pero una madre virginal y en ese sentido una madre consagrada completamente a la obra de este niño que es el Hijo de Dios. De esa manera entonces, cuando hablamos de la virginidad tenemos que tener en el sentido más completo, en el sentido de que no es simplemente una cosa física, no es simplemente un aspecto particular o marginal de la vida, sino que es un signo externo, visible, de algo mucho más profundo, que es toda la vida de María como consagrada a Dios, toda la vida entregada a la obra escatológica y de la centralidad y del núcleo de Dios. Cuando Dios aparece, todo lo demás como que pierde mucho sentido. En un sentido todo lo demás cobra su pleno sentido, pero en otro lado también Dios se muestra como lo único verdaderamente importante, porque Dios es Dios y todo lo demás no es Dios. Entonces, de alguna manera, este misterio que vamos a estudiar hoy día tiene que ver con eso, con que Dios es el centro y uno puede dejar todas las cosas buenas también con tal de seguir al Señor. En ese sentido, entonces, vamos a estudiar ahora este aspecto fundamental de la Mariología, que es la virginidad. Vamos a comenzar viendo los dos textos bíblicos explícitos que nos hablan de la virginidad en la concepción. O sea que ella engendró al Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue obra del Espíritu. En primer lugar tenemos el texto de Mateo. Dice así el texto de Mateo que ya conocemos. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido, José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Este es el punto fundamental, ¿no? María y José estaban desposados, es decir, todavía no vivían juntos, estaban comprometidos a casarse, eso daba un compromiso definitivo en esa época. Y antes de vivir juntos, José sabe y percibe que María está embarazada, ha engendrado un hijo. Y él no sabía cómo ocurrió eso, pensaba alejarse
Y entonces ahí el ángel le explica. Y le explica el punto fundamental. No temas, toma a María como tu esposa, porque sigues siendo tú el desposado con ella y por lo tanto tienes el compromiso y tienes el deber y también tú tienes el cariño porque sea tu esposa. No temas porque ese hijo ha sido obra del Espíritu Santo. De tal manera que ahí le indica que hay una obra de Dios y es obra del Espíritu Santo. Nació por gracia del Espíritu Santo, por acción del Espíritu Santo. Nosotros no podemos saber nada de cómo biológicamente eso ocurre, por lo demás no es lo importante es el hecho que nosotros conocemos, que creemos y que sabemos por la Biblia. El Espíritu Santo de una manera misteriosísima engendró al Hijo de Dios en el seno de María. Y por lo tanto es obra del Espíritu Santo y ella continuó siendo virgen habiendo engendrado al Hijo. Ese es el gran misterio de la concepción virginal. Y San José creyó en el misterio, acogió a María y la acompañó durante toda su vida hasta que murió San José. Cumplió su tarea de padre adoptivo de Jesús, de esposo virginal de María y así colaboró en este plan de salvación, también a su modo respetando la obra de Dios, respetando a su esposa y mostrando por eso, aquí el texto dice varón justo, un hombre correcto, un hombre honesto, un hombre santo. Esto quiere decir un hombre totalmente sensible a la obra de Dios y se entregó también él devotamente a la obra de Dios que estaba siendo llevada adelante a través de su esposa María como la madre del Hijo de Dios. El otro texto también que vuelve sobre el mismo tema es el de Lucas, ya conocemos. El texto de Lucas es exactamente el mismo aspecto teológico que es la concepción virginal, pero ahora ya no es el anuncio que le dicen a San José de lo que ha ocurrido, sino que es directamente el anuncio a la Virgen de lo que le va a ocurrir a ella, que es previo a la concepción virginal. Le anuncia que va a concebir. Entonces así es el texto, ¿no? En Lucas capítulo 1 también. Al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría este saludo. Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús». Me salto un trozo, entonces María responde al ángel: «¿Cómo será esto posible si no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también a Isabel tu parienta ha concebido un hijo en su vejez y ya está en 6º mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Y María dice entonces: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Aquí tenemos varias cosas importantes en este texto y vamos a revisarlo porque nos va enseñando mucho. En primer lugar, Dios envía al ángel Gabriel. Tiene un nombre concreto el ángel. Eso está indicando en el Antiguo Testamento que esta es una misión especial. No es cualquier misión. Aquí hay algo muy relevante. No envía a Dios a un ángel cualquiera, sino que envía a un ángel con un nombre determinado, Gabriel, el enviado de Dios, y para anunciar una situación importantísima en la historia de la salvación, que es justamente la encarnación, la generación del Hijo de Dios, Jesús. Entonces, en ese sentido es una nueva creación. Y por eso es muy relevante, es lo más central de la historia de la salvación y por eso se envía a un ángel particular a anunciar este misterio. Y entonces se indica exactamente los detalles de aquí. Dice: «Es enviado a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José». Y la virgen se llamaba María. Está indicando allí quién es. Es una virgen. Ella estaba efectivamente desposada con José, pero no estaba casada con José. Por lo tanto, no estaban viviendo juntos y por lo tanto ahí dice con toda claridad ella virgen. Y se le va a anunciar que esa virgen
siendo virgen, va a engendrar al Hijo de Dios, por una obra del Espíritu Santo, que es un milagro, una obra de gracia importante. Entonces, allí se indica lo mismo que se le había dicho a San José. La generación es por obra del Espíritu Santo, pero aquí lo primero que indica es justamente a quién va, a una mujer virgen, pobre, sencilla, pequeña, que Dios ha elegido. Y ahí viene lo segundo, porque el ángel le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y más adelante le dice: María, has hallado gracia delante de Dios. Esto es muy importante, porque en el fondo le está diciendo: mira, alégrate tú porque Dios te ha llenado con su gracia en primer lugar. Vamos a verlo más adelante, que precisamente eso significa la Inmaculada Concepción, pero quiere decir que ella está en total relación, en santidad con Dios, totalmente unida a Dios, fiel a Dios, pero por una obra de Dios. Dios es el que le ha dado todo a ella. Dios es el que le ha dado la gracia, el que la ha hecho. La va a hacer madre de Dios, pero la ha hecho siempre santa y la ha preparado para este momento culminante de su vida. Eso quiere decir que ella es la llena de gracia, la que ha sido llenada de gracia, la que está siempre en relación con Dios. Porque gracia quiere decir relación con Dios, santidad que Dios le da a uno, es decir, la hace completamente abierta y fiel a Dios. Y la que ha sido agraciada por Dios, como dice también más adelante, ¿no? Has hallado gracia delante de Dios. O sea, todo lo que indica es cómo Dios la ha elegido. Entonces, todo es sin mérito previo. María, todo lo que ha ocurrido con ella es sin mérito previo, porque es Dios el que lo hace, es Dios el que actúa. Pero luego ella responde completamente fiel, y ahí está su mérito, en su absoluta fidelidad, como veremos a continuación. Entonces, lo primero es que se indica que María, ¿quién es? Una virgen joven. Segundo, que Dios la ha llenado de su gracia. Y ahí entonces viene el tercer aspecto, que dice qué es lo que va a ocurrir. Entonces ahí le dice: vas a concebir en tu seno y dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y luego dice: él será grande, llamado Hijo del Altísimo, tendrá el trono de David. O sea, le anuncia que va a ser la madre, que va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Es lo mismo que le anunciaron a San José, solo que a San José le anuncian cuando ya ha ocurrido. Aquí se lo anuncia lo que va a ocurrir y le dice: vas a concebir un hijo. Vas a ser la madre de este hijo, que es un hijo de Dios. Es el santo, el hijo de David, el Mesías, el esperado. O sea, realmente es el anuncio más grande que le pueden hacer a una mujer, a una persona, a cualquier persona. Vas a ser la madre del Hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, tenemos acá una obra, un misterio, una gracia muy grande y una elección que Dios le ha hecho. Entonces allí vienen como un pequeño diálogo con otros dos aspectos muy importantes para nosotros. En primer lugar, la Virgen le dice: ¿cómo será posible esto? ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? O sea, le hace ver no una duda en absoluto. María no tiene ninguna duda de lo que va a ocurrir, no está dudando de Dios, como sí había dudado Zacarías cuando el ángel le dice a él que va a ser padre de Juan Bautista. Él duda porque es muy anciano y su señora es estéril. En cambio, María no es una duda, sino que lo que dice es: explícame cómo será posible. O sea, le hace ver cómo será posible compaginar que va a ser madre del Hijo de Dios cuando ella es virgen. O sea, cómo es posible concebir siendo virgen. Y entonces allí el ángel le anuncia cómo va a ser. Le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su manto. Ese es el punto fundamental. Es el Espíritu Santo el que actúa, es Dios el que actúa. Es la obra de Dios la que va a ocurrir. Y se lo dice con toda claridad: vendrá sobre ti el poder del Altísimo y te cubrirá con su sombra. Esto recuerda, hemos dicho en otra ocasión, el arca de la alianza, donde Dios había puesto sus leyes, que eran las tablas de la ley, estaban guardadas en un arca como una especie de cofre, y eso estaba en una tienda. Y esa tienda estaba cubierta por la sombra de Dios. Dios cubría toda esa, y entonces nadie se podía acercar porque estaba lleno de Dios. Y en el día era una sombra que daba solaz, y en la noche iluminaba. Entonces le dice: lo mismo ocurrirá contigo. Tú eres esa arca de la alianza en la que va a estar la ley, que ya no es la ley de piedra, sino el Hijo mismo de Dios, la verdadera ley. Y serás cubierta por el Espíritu Santo, que te dará sombra y solaz, pero también iluminará tu vida. Iluminará la vida del mundo, porque ahí estará el Hijo de Dios. Entonces le dice exactamente qué va a ocurrir. Es un nacimiento virginal porque es obra del Espíritu Santo. Y ella entonces responde: he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Esto quiere decir exactamente lo que hemos ya dicho en otras ocasiones. María responde con fidelidad y ahí está todo su mérito. Su mérito está en que responde a lo que Dios le dice, responde completamente a lo que Dios le ha indicado y es fiel a lo que Dios le ha dado. O sea, aquí se combinan maravillosamente ambas cosas. La gratuidad de Dios, la obra de Dios que es gratuita, que es previa a todo mérito, que es la obra de Él, que es solo Él el Salvador, y la colaboración humana que es siempre con fidelidad, disponibilidad y luego ponerse en camino en esa nueva vida. Por eso María en el primer momento responde con fe, responde con fidelidad, con obediencia, pero luego asume libremente, totalmente y activamente y diríamos con iniciativa esa obra de ser la madre de Dios y va adelante acompañando a Jesús. Primero lo engendra, lo tiene, lo da a luz, lo acompaña en su niñez, luego lo acompaña en su vida y finalmente en la cruz lo entrega al Padre y luego a continuación de la vida de la iglesia acompaña a la iglesia naciente hasta que Dios la llama al cielo y de allá nos sigue acompañando con su intercesión. En ese sentido tenemos un valor muy grande de esta doble colaboración. Es Dios el que hace y Dios que colabora. Entonces, en ese sentido, podemos decir que esta concepción virginal es clara, explícita en la Biblia, pero tiene también un significado para nosotros y que es importante que nosotros lo podamos reflexionar. En primer lugar, ¿por qué Dios? Uno se puede preguntar, ¿por qué Dios ha generado al Hijo virginalmente? En primer lugar, revela obviamente la divinidad del Hijo. O sea, está diciendo aquí el Padre es Dios. Eso es un punto muy grande y que en ese sentido revela la divinidad de Cristo como obra de Dios. Su Padre es Dios y ahí comienza la salvación. Es un don, es una gratuidad. Dios lo regala. Es Él el que actuó. Él lo engendra y Él nos regala a su Hijo. Por eso la virginidad tiene un valor muy importante en ese sentido de que es Dios que nos regala a su Hijo y quedó claro que fue un regalo de Dios y no obra humana alguna. En segundo lugar, manifiesta también que el que está concebido no es cualquier persona. Ahí está el Hijo de Dios. Hay alguien nuevo, hay alguien distinto, con el cual comienza algo nuevo. O sea, por un lado muestra que Dios actúa y por otro lado muestra que ese que ha sido engendrado es distinto. Es hombre, como todos nosotros, porque tiene verdadera naturaleza humana, pero a la vez es distinto a nosotros porque ese hombre verdadero es también el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Este es el punto que después se va a reflexionar y nosotros lo reflexionamos también la clase anterior cuando vimos la maternidad divina. Pero aquí está, la virginidad tiene también, colabora a comprender y es un signo visible de esa maternidad divina. O sea, es un signo visible de que es Dios el que ha actuado y de que el que nace es el Hijo de Dios. Pero además muestra entonces que ese Hijo tiene una doble realidad, que es Hijo de Dios, porque es obra de Dios, pero también que es ser humano, porque es obra de la Virgen, porque nació de María Virgen. Fíjense ustedes que el credo siempre dirá, y también los textos bíblicos que hemos leído, nació de María. No dice nació en María, como si hubiera llegado a María y después nace, sino que nació de María. O sea, es ella la que le da su naturaleza humana. Lo podemos decir así, sin entrar en detalles biológicos que no los podemos comprender y no los vamos a comprender nunca. Y no es el punto aquí, sino que simplemente es que de María nace Jesús. Entonces muestra esa doble realidad, que esa es la tercera característica que tiene esta concepción virginal. Muestra que ese es Hijo de Dios porque es Dios el que ha hecho la generación, pero además es hombre porque ha nacido de María. Y finalmente, en ese mismo sentido, nos muestra que aquí comienza una nueva historia, o sea, que hay otra manera de ser engendrado. Si nosotros hemos sido engendrados por obra de nuestro padre y nuestra madre, que es una generación biológica, también existe una generación en la fe. Y eso lo dicen también después otros autores. Por ejemplo, si nosotros miramos el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el versículo 12 y 13, capítulo 1, justamente dice, pero todos los que recibieron al Verbo de Dios, les dio el poder de hacerse hijos de Dios y a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de la sangre, ni de deseo de la carne, ni de deseo del hombre, sino que nacieron de Dios.
O sea, los que creen nacen de Dios. Y eso también lo dirá también después Mateo, en realidad Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice, estos son mi padre, mis hermanos, mi madre. Pues el que cumple la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, la generación, la filiación, la familiaridad, la relación más profunda en realidad se da por la fe. El nacimiento verdadero se da por la fe. De tal manera que lo que está diciendo aquí el texto bíblico y la cuarta, diríamos, consecuencia del nacimiento virginal es precisamente que aquí se produce un nuevo tipo de nacimiento, que también para nosotros es muy importante porque en realidad nosotros tenemos un nuevo tipo de nacimiento, por ejemplo, en el bautismo. Por el bautismo hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. El bautismo le llamaban en la antigüedad el nuevo nacimiento, nacimiento verdadero. Somos realmente hijos de Dios, nuevo nacimiento por el Espíritu, por obra de Dios. En ese sentido es muy importante tener presente este tema, porque está mostrando la virginidad siendo un misterio que está unido a la maternidad divina. Lo que está mostrando es caracterizando quién es ese que nace y qué produce en nosotros. Nace el Hijo de Dios, que además es ser humano, porque tiene naturaleza humana y siendo Hijo de Dios, y nace creando una nueva generación, un nuevo modo de nacimiento que nos afecta a todos nosotros. Por eso es muy importante tener presente que el nacimiento virginal no tiene nada que ver con ningún desprecio ni al matrimonio ni a la forma normal de tener hijos, que es algo completamente santo y bueno porque ha sido creado por Dios y es propio de la naturaleza humana. No tiene nada que ver con eso y hay que separarlo completamente de cualquier intento de comprenderlo como que fuese malo, sucio, de alguna manera negativo, todo lo que tenga que ver con la generación normal. No ese es el sentido. El sentido es completamente otro. Dios siempre ha valorado eso, siempre ha bendecido el matrimonio y es algo santo y bueno. Solo que aquí está hablando de otra cosa. Lo que está diciendo es que de alguna manera cuando una persona encuentra a Dios y Dios es tan central que todas las cosas de este mundo, incluso las cosas más santas y buenas como es la generación de los hijos, que es lo que mantiene la humanidad viva y que produce nuevas personas para gloria de Dios, incluso eso puede ser dejado, puede ser de alguna manera queda supeditado a lo más importante y único que es Dios. Aquí lo que está mostrando esa virginidad es que Dios es lo central y por eso María después se consagra en una virginidad perpetua, que es lo que vamos a ver a continuación. Se consagra en una virginidad perpetua porque lo que está mostrando es que aquí hay algo nuevo que implica y que de alguna manera la invita y que de alguna manera le da todas las ganas de consagrarse completamente a esa nueva obra de Dios. Porque de hecho, en la antigüedad, en el mismo pueblo de Israel, el matrimonio era muy valorado y todo el mundo se casaba y era lo normal. Nadie se quedaba sin casarse. Eso era lo normal porque era lo propio, porque es lo lógico. Sin embargo, igual en la antigüedad judía habían casos en donde uno ofrecía su vida, de alguna manera Jeremías ofreció su propia vida como un signo de lo que Dios quisiera hacer, e incluso en los esenios, que era un grupo en tiempo de Jesús, se consagraban de alguna manera también. Juan Bautista pareciera estar consagrado en el desierto. O sea, siempre también hubo en la antigüedad casos excepcionales, pero de consagraciones a Dios, o sea, poniendo a Dios lo primero. Que Dios sea lo primero no quiere decir que lo otro no valga, sino que simplemente quiere decir que Dios es siempre lo primero y que cualquier cosa en determinadas circunstancias puede ser supeditado a Dios. Precisamente eso es lo que María nos dice, que siendo muy buena la vida humana, ella la asume, pero la consagra a Dios precisamente para mostrar la centralidad de Dios. Por eso que la Iglesia siempre vio que y mantuvo y ha afirmado que María se consagró totalmente virginal. Y eso es así aun cuando los datos bíblicos no lo digan explícitamente. No todas las cosas se dicen explícitamente en la Biblia, se dicen implícitamente también a veces, ¿no? Entonces, la Iglesia primitiva, desde el principio, desde el inicio, siempre, absolutamente aceptó, transmitió, confesó y enseñó que María fue siempre virgen y permaneció virgen toda la vida. De hecho, los textos bíblicos que a veces pudieran parecer que fuera lo contrario, en realidad
no están negando la virginidad perpetua. Por ejemplo, cuando se habla de los hermanos de Jesús. Algunos textos hemos leído, ¿no es cierto?, donde dice, tu madre y tus hermanos te esperan afuera, y Jesús dice, mi padre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios. En ese instante, en realidad, la palabra hermanos es muy amplia en la antigüedad. Puede significar hermanos carnales, por supuesto, pero puede significar primos hermanos, puede significar todo el núcleo de la familia que están rodeadas. Recuerden que en esa época, cuando vivía el papá, los hijos vivían junto con él. Y si luego esos hijos se casaban, vivían juntos con el papá y con el abuelo. Y luego incluso los bisnietos con el bisabuelo. Y cuando moría el bisabuelo o el abuelo, el hijo mayor se hacía cargo y seguían todos viviendo juntos. O sea, siempre un núcleo familiar muy amplio, que eran hermanos y primos hermanos. Incluso allegados, personas que venían, sobrinos de otros lados, todos se juntaban siempre. Entonces, todos esos eran los hermanos. Por lo tanto, la palabra hermanos es muy amplia. Incluso los cristianos se llamaron hermanos, todos. Y todos nos decimos hermanos. Jesús nos dice a nosotros hermanos. Incluso en la resurrección le dice a Magdalena, ¿no es cierto? Dile a mis hermanos. Vayan donde mis hermanos. O sea, Jesús mismo nos trata de hermanos a nosotros. O sea, la palabra hermano es muy amplia, por eso en absoluto va en contra de esta consagración y virginidad perpetua. Y lo mismo cuando se dice que Jesús es el primogénito. Primogénito no quiere decir que después hayan venido otros hijos. Porque un hijo único es el primogénito también. Primogénito quiere decir el primer nacido, independiente de que si después nacen o no nacen más hermanos. Puede ser primogénito de muchos hermanos, o puede ser primogénito siendo hijo único. Siempre va a ser el primogénito, o sea, es el primer nacido. El primer nacido va a ser siempre el primero. Si hay después más, da lo mismo. Es el primero y fue el primero. Sea el primero o sea el primero y único. Entonces, en ese sentido, tampoco esa palabra de primogénito o el que tenga hermanos va en contra de esta diríamos, convicción absolutamente esencial de la iglesia primitiva, de siempre de reconocer a la Virgen como Virgen perpetua. Y de hecho nunca hemos sabido de hermanos verdaderamente carnales de Jesús. En ni una parte aparece explícitamente eso. Cuando Jesús muere tampoco hay alguien que se hace cargo, sino que es Juan, que es un discípulo. O sea, es claro bíblicamente en que es totalmente coherente con el mensaje, con la predicación y con la convicción de la iglesia primitiva de siempre, la virginidad perpetua de María. Y en ese sentido, cuando se habla de virginidad perpetua implica también virginidad en el parto, que de alguna manera hay distintas formas de comprenderlo, pero en realidad no es un tema biológico, sino que es un tema de permanencia. Es un misterio absoluto como fue el nacimiento de Jesús, es un misterio tan absoluto como es la concepción, y estamos aquí en un misterio que se nos escapa completamente. Lo importante es que ella se consagró a Dios, y tanto su concepción como su nacimiento virginal y su consagración perpetua están diciendo eso. Aquí el centro es Dios. ¿Cómo son los detalles biológicos? ¿Cómo ocurrió eso? No lo podemos saber y no lo vamos a saber nunca, porque no es importante tampoco saberlo. Lo importante aquí es respetar dos cosas fundamentales. Una, que ella concibió por obra del Espíritu Santo como explícitamente dice la Biblia, y que ella claramente se consagró a esa obra de salvación y así la Iglesia lo reconoció siempre, y que por lo tanto la Iglesia la ha llamado siempre virgen, precisamente porque está dedicada y consagrada completamente a ella. Todos los otros detalles biológicos no cuentan, no son importantes y no son relevantes para este misterio. Es un misterio. Y tenemos que respetar que en la obra de Dios muchas veces hay misterios. Y no son muchos, pero son muy importantes y uno los respeta porque están en el borde donde topa lo humano con lo divino. Y ahí siempre hay un misterio que solo Dios conoce, y lo conoceremos, Dios mediante, solo en el cielo. Dicho eso, entonces, tenemos que ahora pensar en cuál es el significado total de esta consagración de la Virgen. Y tiene muchos sentidos, ¿no? En primer lugar, el sentido que tiene es que Dios, cuando elige a alguien, la llena de tal manera del Espíritu Santo, la hace de tal manera llena de su gracia,
que María se consagra y se enfoca completamente a la obra que le han dado. Es de tal magnitud la misión que le han dado, es de tal magnitud lo que ella se le pide, que no tiene otro camino libremente tomado que no sea consagrarse completamente a esta obra. Y eso es muy importante porque en realidad nos pasa a todos nosotros. Cuando una mamá tiene un hijo, de tal manera es importante el hijo que todo el resto de su vida se orienta a ese hijo. Su vida matrimonial se orienta también a ese hijo, se reconfigura de acuerdo a la presencia del hijo. Su vida laboral se reconfigura de acuerdo al hijo. Su vida social se reconfigura de acuerdo al hijo. Por eso ya no sale a cualquier parte, no hace cualquier cosa, sino que el hijo es más importante. Bueno, con cuánta mayor razón cuando ese hijo es el Hijo de Dios, que tiene una misión salvífica universal. Entonces, María se reconfigura, o sea, se configura completamente en torno a ese nacimiento, a esa concepción virginal. Entonces, la virginidad perpetua es solamente la simple consecuencia de la reconfiguración de la Virgen totalmente a esto que San José también colaboró, aceptando eso, como dice el texto bíblico, acepta no solo la generación virginal, sino que acepta traerla como esposa y aceptar a ella en su nueva misión. Entonces, en todo ese sentido, tenemos que aquí lo que está mostrando es justamente la centralidad de todo lo que está alrededor de Jesús, de que se reconfigura en torno a este misterio fundamental. Eso es lo propio de la virginidad y ese es el sentido. Entonces, el sentido no es un sentido físico necesariamente, aunque tiene ese aspecto, y no es el punto fundamental, sino que eso simplemente es un signo, una indicación de algo mucho más profundo y más completo y más global, que es que cada persona cuando recibe una misión se reconfigura completamente en torno a esa misión, y si la misión es tan central como ser la Madre de Dios, se reconfigura totalmente en torno a eso. Ese es el punto, por una parte. Y por otra parte, la Iglesia también ha visto un signo que ya es un segundo aspecto, que es consecuencia de lo anterior, es que justamente María en su consagración, en su virginidad, está indicando también de alguna manera la total consagración a Dios interna en su corazón, la total pureza en su corazón, la incorruptibilidad de su vida totalmente dada a Dios. De alguna manera es como una totalidad de su vida que es totalmente fiel a Dios y totalmente entregada a Dios y donde no tiene a nadie más que a Dios. Y por eso en Dios puede amar, entregarse por todo, entregarse a su Hijo y hacer una vida entera consagrada a todos los demás porque está consagrada a Dios. Entonces, ese es el sentido profundo de la virginidad y en ese sentido hay que entenderlo bien. No tiene nada que ver con un desprecio a la sexualidad, no tiene nada que ver con un desprecio al matrimonio, no tiene nada que ver con otro tipo de problema, ni le importa ni le interesa cómo se comprende biológicamente eso. El punto fundamental ni pretende entender cómo ocurre biológicamente eso. Lo único importante y lo central y lo que bíblicamente es central y lo que a nosotros nos debe interesar es que está diciendo una cosa muy importante y es que ella está totalmente consagrada a Dios y que su vida es una entrega completa a Dios y que cuando Dios toma a una persona la hace totalmente suya y la dedica completamente a la obra y a la misión que le ha dado. Por eso que la Iglesia nunca tuvo la menor duda y siempre desarrolló y profundizó en esta virginidad, entendida en ese sentido, entendida en cuanto a consagración a Dios. Y por eso la fue reflexionando. Y la reflexionó de dos perspectivas que ahora vamos a revisar. En primer lugar, fue confirmando esta verdad siempre, fue entendiéndola en el sentido que hemos dicho, y además entonces fue reflexionando más profundo y diciendo, a ver, si entonces la consagración significa eso, entonces ¿cómo nosotros cuando vivimos junto a Dios, cuando estamos con Dios, entonces la propia experiencia cristiana, la propia experiencia de la Iglesia, les fue iluminando también cómo tendría que haber sido y le fue iluminando aspectos de la Virgen. Entonces de alguna manera fue como que en la Virgen fue reconociendo las experiencias que también tenía toda persona humana, todo cristiano que se consagraba, o todo cristiano que recibió una misión y comprendía cómo era y eso le hacía comprender mejor y desarrollar y profundizar el misterio de María. Entonces veamos un poco, recorramos la historia, cómo ha sido esto, que lo fundamental ya está dicho, que es lo bíblico. En primer lugar vemos que en el siglo II ya, o sea, el año 110, recién cuando están muriendo los primeros apóstoles, recién al inicio
de toda la historia de la Iglesia, tenemos que, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía habla de la virginidad de María. Dice, es un misterio sonoro cumplido en el silencio de Dios. Mire qué linda la frase, ¿no? Es un misterio, o sea, un misterio inmensamente ruidoso o sonoro en el sentido más profundo. Es un misterio que todo el mundo ve y escucha, pero cumplido completamente en el silencio de Dios. O sea, porque nadie sabe cómo fue. Fue completamente en el silencio. Un misterio visible a todo el mundo, pero cumplido en el silencio, en el secreto de Dios. Qué lindo, ¿eh? Porque en el fondo la virginidad, en la concepción y toda la virginidad perpetua de María, en el fondo es un misterio visible, precioso, pero cumplido en el secreto de Dios. Por eso no tenemos que intentar vanamente, diríamos, ofensivamente intentar comprender misterios a partir de cosas biológicas que no podemos nunca entrar. Luego viene Justino, siempre habla de la Virgen. Él escribe en el año 150 y habla de la Virgen. Cuando se dice la Virgen, no dice la que fue virgen o la que concibió virgen, la Virgen. O sea, queda como un apelativo, una aposición se llama. O sea, un adjetivo que describe a ella en su totalidad. La Virgen, la que es virgen. O sea, claramente explica este mismo punto. Y luego Ireneo en el año 170, 180, dice el puro quiere decir el santo, ¿no? El santo o el puro que abrió santamente o puramente el seno puro de la Virgen. Con 3 veces usé la palabra el santo, él lo dice no en castellano, ¿no? Pero dice el santo abre santamente el seno santo, con la palabra puro, ¿no? El puro abre puramente el seno puro de la Virgen, mostrando con eso cómo hay un misterio de virginidad perpetua que ayuda a comprender un misterio que no podemos comprender, pero sí a admirar y a... Entonces los padres de la Iglesia todos dijeron siempre, este es un misterio que tenemos que contemplar, admirar y sacar las consecuencias para nuestra vida, no intentar comprender. Luego también, esos fueron los padres primeros, los más teólogos, ¿no? Después también, eso fue en la teología, pero también en el mismo siglo IV, V, ya en el siglo III, IV, V, se escriben muchos apócrifos, que son como novelas, es como llamémoslo hoy día las novelas, son relatos ficticios, inventados, digamos, sobre la vida de Jesús, de María, de José, de los primos de Jesús, de los discípulos, como novelas, pero tratando de comprender el misterio. Y todas ellas, que se llaman apócrifos, siempre hablaban de que el nacimiento fue virginal, obviamente, que el parto fue milagroso, que el nacimiento fue milagroso, en el fondo tratando de explicar novélicamente, con historia, pero un misterio que comprendían y que validaban y que creían todo. Y es que aquí hay un misterio misteriosísimo en cómo fue concebido, cómo nació y que va unida a la consagración perpetua de María. Lo mismo habla de Epifanio. Algunos, como Epifanio, que en el siglo IV, V, habla de un parto sin dolor, como diciendo si Eva tuvo dolores, María no los tuvo. Otros dicen no, que fue parto con dolor. En realidad no importa eso no es el tema. Pero nuevamente vemos que en el siglo IV, V, los padres de la Iglesia todos tenían presente de que el parto también había sido de una manera misteriosa, un parto del todo particular que conservaba la virginidad previa y futura, ¿no? Entonces, en el fondo es como el paso de la virginidad previa a la virginidad futura. En el fondo, por eso el parto tiene que haber sido del todo particular. Nadie entró en cómo será, ni pretendemos saber cómo será, y no importa eso. Aquí el punto fundamental es que, más allá de lo biológico, y que puede haber sido de cualquier manera que no tenemos cómo saberlo, el tema fundamental es que lo que está detrás es que aquí hay una continuidad en la vida de Cristo, ¿no? En la vida de la Virgen, desde la concepción virginal y la consagración de ella perpetua, y el signo de que aquí en Jesús empieza algo nuevo, que se concibe de manera nueva, que nace de manera nueva y que nace de una manera siempre humana, siempre verdaderamente humana, porque Él es absolutamente ser humano y tiene los 9 meses normales de todo ser humano. Eso no podemos, ninguna duda de eso, pero más allá no podemos entrar en otros misterios. Simplemente podemos comprender
que aquí hay como un misterio, de alguna manera un signo de la resurrección. Si Jesús sale de la tumba sin romper los sellos de la roca, ¿no es cierto? Y sale, o está envuelto en un paño blanco, también en el nacimiento Jesús es envuelto en pañales. O sea, hay como un signo de que el nacimiento de alguna manera es el signo del nacimiento espiritual que vendrá con la resurrección. Son todos símbolos, son todos signos que nosotros no podemos entrar más detalladamente, sino que quedarnos con el sentido teológico del punto, que es justamente: aquí hay una obra de Dios misteriosa que no comprendemos cómo, que no se salta en nada las leyes humanas ni la verdadera humanidad de Jesús, pero que actúa de una manera misteriosa y de alguna manera está mostrando que aquí hay una obra de Él que se incorpora en la historia y que crea una nueva forma de vida, una nueva vida y por lo tanto un nuevo tipo de engendramiento. De ahí entonces llegamos a los textos del magisterio, vale decir, a los concilios, que definen propiamente esto. Ya. Entonces vemos, y eso es lo que nosotros tenemos que creer, ¿no? En el siglo V hay absoluta unanimidad ya de la virginidad antes y en el parto y después del parto. Eso no ha habido nunca una duda. Y por lo tanto, en el concilio de Calcedonia, por ejemplo, en el año 451, dice así: engendrado de María la Virgen, la Madre de Dios. La Virgen, o sea, es la que siempre es virgen, ¿no? El credo lo dice desde un principio, ¿no es cierto? Dice que fue concebido, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Eso ya lo había dicho los credos iniciales del año 381 ya. Y luego tenemos, por ejemplo, el concilio de Constantinopla, en el año 553, dice: se encarnó de la santa, gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella. Más claro todavía dice: y siempre virgen. O sea, afirma ese aspecto ya en el concilio de Constantinopla. Y luego tenemos también en el sínodo de Letrán, que es muy importante porque es un sínodo de Letrán en Roma, o sea, un sínodo romano donde el Papa dice una frase que aquí viene y que luego la Iglesia entera, en el mundo entero, la asumió como un texto magisterial de alto nivel. Entonces dice: si alguno no confiesa, o sea, lo que hay que confesar es que María es Madre de Dios, la Santa y siempre Virgen e intacta María, como quiera que concibió en los últimos tiempos sin semen por obra del Espíritu Santo, al mismo Verbo propio y verdaderamente e incorruptiblemente lo engendró, permaneciendo inviolada, aún después del parto, su virginidad. O sea, en el fondo declara lo que hemos dicho, que es la virginidad antes del parto, en el parto y después del parto, que le llamamos en realidad, para no entrar en detalle, la virginidad perpetua o la siempre virgen, o más simplemente la Virgen, que concibió por obra del Espíritu Santo y se consagró y permaneció virgen durante toda su vida. Eso es lo importante y ese es el núcleo de nuestro magisterio, de nuestra enseñanza. Y por eso mismo tenemos que después, a lo largo de toda la historia, han habido muchísimos textos bíblicos, textos dogmáticos, teológicos, que hablan de la virginidad perpetua de María o el que nació de la Virgen, etc., ¿no? Y finalmente el Concilio Vaticano II, que conocemos hasta hace poco, fue realizado, dice en el número 57, dice: en la Natividad, cuando la Madre de Dios, llena de alegría, muestra a los pastores y a los magos a su Hijo primogénito, que lejos de disminuir, consagró su integridad virginal. O sea, ahí tenemos con mucha claridad que el Concilio Vaticano II, el año 1900, en este caso 64, muestra una vez más que la fe de la Iglesia se mantiene intocable aun cuando no pueda comprender un misterio como fue, pero puede comprender el significado, que es muy importante. Y en ese sentido tenemos acá una obra muy bonita de Lumen Gentium, capítulo 8, donde habla de la historia de la Virgen en tiempo de Cristo y cómo acompaña a la Iglesia. Y entonces, respecto a su virginidad, dice: lejos de disminuir, el parto consagró su virginidad integral. Eso es muy bonito y lo tenemos que tener siempre presente. Entonces concluyamos ahora con algunas ideas que son importantes, aunque muchas de ellas ya las hemos dicho, ¿no es cierto? Podríamos decir que tenemos como 9 grandes como conceptos que son importantes a tener presente, ¿no? El primero de todo
y creo que es importante que lo reflexionemos porque este es un misterio sonoro, pero que se ocurrió en silencio. Y por lo tanto tenemos que mantener siempre como la admiración ante el silencio y el misterio de Dios. Por eso, en primer lugar, hay que decir que este es un misterio y una enseñanza que no coincide con la lógica humana. Obviamente que no coincide con la lógica humana, porque no viene de la lógica humana, sino que viene de un acto de fe y de una expresión bíblica y en el fondo nace de una experiencia cristiana y es bíblico. Aquí hay un dato bíblico transmitido explícitamente de que fue concebido Jesús por obra del Espíritu Santo. Y esa verdad fue acogida por la Iglesia y la comprendió y la desarrolló y la transmitió siempre como virginidad perpetua. Entonces aquí todo nace no de una lógica humana, no de ninguna comprobación humana, sino que nace de un dato bíblico que la Iglesia ha acogido y ha reflexionado permanentemente. Y es un dato y una lógica que se entienden desde la lógica de Dios. Por lo tanto, debe ser interpretado teológicamente, no biológicamente, ni con lógica humana, sino que teológicamente. ¿Qué quiere decir? Aquí lo que hay es una obra de Dios, un comienzo nuevo y una nueva creación. Para lo cual hay un signo externo que se llama virginidad en el parto, virginidad en la concepción, y una respuesta humana que significa consagración total, virginidad perpetua. O sea, esa es la lógica y esa es la comprensión y esa es la teología que nosotros tenemos que sostener siempre. Por lo tanto, lo primero es que no hay que buscarle una lógica humana, sino que una lógica divina. Y segundo, comprender que nace de un acto de fe. Y esto es importante teológicamente porque en el fondo los datos de fe se entienden desde el acto de fe, uno trata de comprenderlo. No que uno parte de una realidad humana y trata de interpretar los datos de fe, sino que la Iglesia acoge con fe un misterio y lo trata de comprender paulatinamente. Por lo tanto, en tercer lugar, se trata de un hecho histórico salvífico. O sea, no vale en sí mismo como hecho en sí mismo. No es ese el punto. Un nacimiento virginal, cualquiera que hubiera sido un nacimiento virginal, no vale en cuanto que sea nacimiento virginal, sino en cuanto quién lo realiza y por qué lo realiza. Esto es lo importante. Es decir, que es un acto salvífico de Dios. No es que Dios engendra un niño virginalmente porque sí, sino que es un signo de algo anterior, que es un plan de Dios que Dios está realizando y que va a seguir realizando. Por eso es un hecho histórico, salvífico, narrado en la Escritura que nosotros comprendemos, explicamos y seguimos adelante en nuestra fe. Pero el tema es que se tiene que comprender como un hecho salvífico y en ese hecho salvífico se integra este aspecto, digamos, fisiológico y de consagración que en realidad es solamente, podríamos decir, el signo de la realidad interna que está narrando, ¿no? Que es la salvación que Dios está empezando allí. Entonces, un cuarto punto que también es importante es que aquí lo que está narrando, la cuarta idea es que además de mostrar que el que se nace es el Hijo de Dios, porque esa es la primera consecuencia más inmediata que uno dice, lo que está indicando es que el Padre es Dios, no San José, evidente, eso está indicando. Pero está indicando otra cosa también, y es, en el fondo está diciendo, este es el modo de actuar de Dios cuando quiere salvar al ser humano, porque Dios pudo haber salvado al ser humano de muchas maneras, pero cuando quiso salvar al ser humano, lo hace de esta manera, o sea, haciendo una generación virginal. Vale decir, cuando se ve que Dios quiere actuar, muestra quién es Él, cómo actúa. Esto quiere decir que cuando el ser humano está totalmente marginal, abandonado, sin fuerza, Dios actúa y lo saca de la nada y puede actuar por sobre las fuerzas humanas. Es decir, cuando el ser humano es insuficiente, Dios muestra que Él puede más que el ser humano. O sea, eso es lo primero. Está mostrando que el poder de Dios sobrepasa nuestras capacidades humanas. Por eso que el misterio es algo que sobrepasa nuestra comprensión y nuestra capacidad. Nosotros no lo podemos comprender. No podemos comprender ni cómo es, ni cómo resultó, ni cómo fue. Justamente no lo comprendemos no porque no sea importante comprender las cosas, sino que porque Dios nos está diciendo, mire, aquí hay algo que sobrepasa las capacidades humanas. Y cuando Dios quiere salvar,
sobrepasa las capacidades humanas porque está indicando que el ser humano no es capaz de salvarse por sí mismo. Este es el punto. Con eso queda claro que el ser humano no es capaz de salvarse. Necesita de Dios para vivir. Necesita de Dios para salvarse. Necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Sin Dios somos nada. Entonces, necesitamos de Dios para salvarnos. Y por lo tanto, con esto Dios está diciendo, efectivamente, de tal manera necesitan de Dios que si yo no hago esto no hay salvación. Y hago algo que es imposible para el ser humano. Bien importante el punto, ¿no? Y por lo tanto también está diciendo, en siguiente lugar, que aquí hay una acción absolutamente soberana de Dios, completamente gratuita y sin mérito anterior nuestro. O sea, lo que está mostrando, y esto es un punto neurálgico, es que Dios salva sobre nuestras capacidades, salva gratuitamente y salva sin mérito nuestro. Por eso hace eso con María, para mostrarnos cómo es Dios y cuál debe ser nuestra actitud. La de María, aceptar, creer y consagrarse a eso. Lo mismo nosotros, aceptar que Dios nos salva, creer en la salvación de Dios y consagrar nuestra vida, quiere decir entregarla completamente, cada uno en su modo de vida, a la salvación, al camino de Dios, a la vida con Dios. Ese punto es muy central. Como quinto punto, que es importante también tener presente, es que la virginidad perpetua de María nos está indicando también cómo será la vida en el cielo. Esto ya lo ve todos los consagrados religiosos y religiosas están indicando que están viviendo de alguna manera adelantándose a lo que será el cielo, ¿no? Una vida totalmente consagrada, entregada a Dios. María fue la primera consagrada en ese sentido. Y lo que está indicando es lo que dice Jesús. En el cielo no tomarán esposo ni esposa, sino que serán todos como ángeles, no en el sentido de que no tendremos ser hombre, varón, mujer, cada uno será lo que sigue siendo, porque la persona es completamente estructurada en lo que uno es, ¿te fijas? Pero lo que está diciendo es que allá en el cielo serán otros modos de amor, más plenos, no selectivo de uno de otro, sino que será todos en Cristo, ¿no? Todo será en Cristo, todo será solamente Dios. Entonces, el consagrado lo que está diciendo, mira, aquí Dios va a hacer todo en el cielo. Y entonces la Virgen lo que hace, la primera consagrada, está diciendo, Dios es todo para mí. Y por eso está adelantando lo que pasa en la escatología en el cielo. Y eso también es muy bonito porque precisamente ella nos está mostrando cómo se vive en el cielo. En el cielo Dios planifica de tal manera todo que ya no necesitamos ninguna otra cosa. De tal manera es Dios grande que allá no necesitamos de nada. María nos está mostrando que Dios es suficiente. Dios es todo, es lo absoluto y fuera de Él nada más es importante. Por eso, en sexto lugar, uno puede decir que todo este tema de la virginidad no tiene nada que ver, lo dijo y lo repito como una conclusión, no es en ningún caso un desprecio a la sexualidad, ni de ninguna manera un desprecio a la vida matrimonial. Muy por el contrario, es una valoración muy profunda, porque precisamente es ese elemento el que se transforma en un signo ahora de la grandeza de Dios. Y porque justamente tiene un hijo en una vida matrimonial, y San José con María mantiene una vida matrimonial aun cuando sea virginal, pero mantienen en todo el aspecto de la vida matrimonial, de tal manera que lo que está indicando es justamente que hay un valor en eso muy grande y un valor central, también signo del misterio de la salvación. Pero que, como decíamos recién, puede ser incluso eso mismo supeditado a la misión de salvación que Dios trae. Por lo tanto, nunca hay que pensarlo, ni hay que mirarlo, ni jamás se le puede pasar a uno por la mente pensar que haya algo de desprecio a algo que es creado por Dios, como es la sexualidad y la vida matrimonial. Ahora bien, en ese sentido, los relatos de Lucas y Mateo del nacimiento de Cristo son relatos históricos que están mostrando una historia, narrados por supuesto, contados muchos años después, por supuesto escritos por un escritor que los trata de narrar bien, ¿no? Pero está narrando hechos que son verdaderos, está diciendo. Aquí hubo una acción de Dios verdadera en María y aquí hubo una acción de Dios verdadera que se fue manifestando desde el comienzo. O sea, lo que está narrando los dos relatos del nacimiento de Cristo y de la concepción en Mateo y en Lucas, lo que está diciendo, aquí hubo una acción histórica de Dios misteriosísima, la narramos en estos dos capítulos, que no podemos comprenderla completamente, pero aquí ocurrió algo misterioso y algo que merece ser reconocido
recordado y transmitido en la Sagrada Escritura. Entonces es muy importante eso porque dice, yo no puedo, en el fondo está diciendo, para entender quién es este Jesús y quién es este que murió y resucitó, tengo que entender esto. Es fundamental para entender a Jesús cómo fue concebido. Este es el punto que está detrás de este misterio. Y fue concebido originalmente para indicar, y lo narran justamente para indicar quién es ese Jesús. ¿Cómo sé yo quién es alguien? Lo sé, en primer lugar, porque cómo desarrolla su vida, cómo se entiende a sí mismo, cómo termina su vida, pero también lo sé según cómo nace, cómo es engendrado, cómo comenzó su vida. Es la totalidad que me dice quién es alguien. Por lo tanto, para saber quién es Jesús, yo tenía que saber cómo fue engendrado y por eso los evangelios ponen y escriben cómo fue este dato. Por último, quedan todavía dos consecuencias finales. La primera es que la virginidad, ya lo hemos dicho, no puede ser entendida aislada del resto. Si yo la saco y digo y hablo de la Virgen, solamente de la virginidad, no la entiendo, ni entiendo por qué ocurre y se me hace absurdo. Y muchas veces cuando uno la extrapola de todo el resto del misterio, por supuesto, la gente ya no quiere creer y puede tener dudas. Porque claro, sacada del misterio es algo que no va con la lógica, no va con la ciencia, no va con nada. Pero es que yo no la puedo sacar, porque efectivamente si la aíslo de toda la reflexión bíblica, la aíslo de toda la acción de Dios, la aíslo de todo el misterio cristiano, la aíslo de la resurrección de Cristo, de la fe en el Hijo de Dios, y la saco como un dato absolutamente independiente de todo eso, me va a parecer absurda, con toda razón, me va a parecer completamente no creíble, con toda razón, porque la saqué del lugar donde es y de donde se comprende. Por lo tanto, los misterios nunca se tienen que aislar, porque si los aíslo, no los entiendo, porque salen del contexto, los pongo en otro lugar donde nadie entiende de qué se trata. Es como si yo estoy hablando con una persona que habla en chino y todo el mundo la entiende. Y lo saco de China y la pongo en Chile y se pone a hablar en chino, nadie la entiende. Y va a decir, esta persona está loca, no habla puras cosas incoherentes. No, la saqué de su contexto, por eso no entiendo nada que está diciendo. Un ejemplo bien absurdo, si ustedes quieren. Pero es el mismo sistema. En las cosas de Dios y en el misterio de Dios, y en la Santísima Virgen en particular, yo no la puedo aislar de todo el misterio cristiano, porque es un todo el misterio cristiano que yo tengo que entenderlo en totalidad. Entonces no la puedo aislar, porque si lo aíslo, y justamente las dudas que pueden haber de un aspecto o de otro aspecto de este misterio que estamos hablando, están precisamente cuando yo lo aíslo de todo. Entonces no lo entiendo y lo encuentro absurdo y digo no puede ser. Pero si los entiendo en el misterio completo, no me causa ningún problema, porque está justamente en el misterio de Dios que viene, de Dios que entra en la historia, de Dios que fue capaz de crear, de Dios que resucitó a Jesús, de Dios que hace que Jesús esté en el cielo ahora, del Hijo de Dios que se hace hombre siendo Dios y verdadero hombre. Son todos misterios que nos sobrepasan. En ese contexto, adentro de eso, que son misterios muchísimo más grandes que este, como es la resurrección de Cristo, si yo creo y estoy completamente siguiendo con fe ese misterio grande, entonces no me es ningún problema entender que en ese contexto se da también este caso particular, este punto donde Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu y María permanece virgen perpetuamente, precisamente al servicio de este misterio que nos sobrepasa en todo a todos nosotros. Por eso nunca separar los misterios del proyecto completo de Dios, porque solo se entienden en el proyecto completo de Dios. Y por eso para nosotros, y con eso terminamos, este misterio se tiene que comprender como un misterio salvífico, que nos muestra algo precioso. Y lo que más nos muestra es cómo grande es Dios, cómo Dios puede actuar haciéndose pequeño en medio de nosotros, pero en esa actuación siempre beneficia, siempre toma al ser humano, lo agracia completamente como a la Virgen, y cómo el ser humano, siguiendo el ejemplo de ella, tiene que también consagrarse, entregarse, donarse completamente a la obra. Aquí el tema fundamental está en eso. La grandísima obra de Dios que sobrepasa nuestras capacidades y la respuesta humana coherente con eso es la total entrega a ese misterio, a esa obra, a esa salvación, a esa acción de Dios. Miren qué bonito cómo el misterio de la virginidad perpetua nos muestra esa relación tan profunda entre la grandeza de Dios, la pequeñez humana, pero la respuesta a esa grandeza tiene que ser tan grande como esa desde nuestra pequeñez, y es la total disponibilidad
y entrega a ese misterio, y eso se llama consagración perpetua en la Virgen. Qué bonito el misterio. No lo vamos a comprender con la razón, sino que con la fe, pero sí lo comprendemos en el fondo con la razón en su misterio grande, cómo actúa Dios. Eso sí que lo comprendemos. Y eso es lo único importante comprender, que Dios actúa de una manera maravillosa y eso nos ilumina y en realidad uno dice, en realidad entiendo este misterio tan grande que me supera, pero lo entiendo porque entiendo el núcleo, cómo Dios actúa y cómo es importante entregarse a esa obra de Dios. Pidámosle entonces también a la Virgen que nos ayude, que interceda por nosotros y a Dios que nos ilumine con su Espíritu para no intentar comprender así aisladamente los misterios, sino que comprenderlos en su conjunto, en su profundidad y entregarnos, admirarlos, alabarlos y glorificarlos y agradecer a Dios que haya sido grande con nosotros y agradecer a Dios que nos haya dado este misterio tan grande. Quedemos hasta aquí entonces, nos vemos en la siguiente clase y que Dios los bendiga mucho.